buenas noches tengan todos. Son ya las 7 de la noche, hora de comenzar nuestro estudio de la Biblia. Puesto de pie, vamos a cantar 2 himnos y después vamos a ser dirigidos en oración para comenzar nuestro estudio. Invito a que busquemos el 134, Santo Espíritu, lléname. Santo Espíritu, lléname, 134. Himno 134. Bendito Dios y Padre, gracias porque nos da la oportunidad de estar nuevamente en tu casa para honrar y glorificar tu nombre a través de estas alabanzas que tributamos a ti porque reconocemos que tú eres el único y verdadero Dios. A ti, Señor, pertenece la honra. Señor, rogamos que tú nos hables en esta tarde por medio de tu Santo Espíritu y nos guíes en la exposición de la palabra. Ministra a cada hermano aquí presente, también a aquellos que nos siguen por el internet, y tu bendición sea con nosotros. Por Jesucristo el Salvador y por los méritos de este en la cruz, te lo imploramos humildemente. Amén. Hermanos, en este mismo espíritu de alabanza y de adoración, tributamos al Señor alabanzas con el himno 135. Ven Santo Espíritu. 135.
roguemos pues a través de nuestra alabanza al Señor que Él nos llene con lluvias de gracia, como dice este hermoso himno que vamos a cantar. Lluvias de gracias. Ahora les digo el número. Lluvias de gracias. 265. 265. Perdón, no hay lluvias de gracias. Bellas palabras de vida. Bellas palabras de vida. Ahora les digo el número. Es el 143. 143 bellas palabras de vida. Dice Jesús en Juan 6:63, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. 143. Y nuestras ofrendas al Señor. Posteriormente, saliendo por esta parte y entrando por esta, pasamos todos al frente y depositamos nuestras ofrendas. Señor, gracias por esta ofrenda que nos permite traer delante de tu presencia. Ella es el fruto de nuestro trabajo y de las tantas bendiciones que tú has provisto para nuestras vidas. Las dedicamos a ti, Señor, para que sean del provecho y extendimiento de tu obra y también el alivio de las necesidades de aquellos hermanos que la ocupan. En Jesús prospera las manos que dan y también bendice a aquellas que no han podido dar por alguna razón u otra. En el nombre de Jesús, junto con esta ofrenda, dedicamos nuestra vida, nuestro corazón, nuestra entrega y servicio a ti, Señor, también nuestra iglesia, nuestro hogar y nuestra familia. Ahora rogamos, Señor, que tu bendición sea con nosotros, asistiendo a cada enfermo, a cada necesitado, a cada hermano que está ocupando de ti. En especial oramos por todas estas cosas, rogando tu dirección y acogiéndonos a tu santa y divina voluntad, por Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Podemos traer la ofrenda.
Bien, amados hermanos, tenemos la lectura de la palabra de Dios y vamos a buscar allí en nuestras Biblias Romanos capítulo 12 versículos del 6 al 8. Romanos capítulo 12 versículos del 6 al 8. Romanos capítulo 12 versículos del 6 al 8. Romanos capítulo 12 versículos del 6 al 8, dígame cuando lo tenga. Dice de esta manera la palabra: de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, y el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, y el que hace misericordia, dice la Biblia, con alegría. Oremos entonces rogando la asistencia del Espíritu Santo para la exposición de este mensaje. Padre, gracias por esta oportunidad de estar en tu casa y leer tu palabra. Rogamos la dirección y asistencia de tu Santo Espíritu para que nos guíe en esta exposición. Habla nuestra vida, habla nuestro corazón y dirígenos, Señor. Por Jesucristo, prepara nuestro corazón y de todo aquel que va a estar oyendo este mensaje para que podamos entender tus verdades. Humildemente te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, hemos titulado este mensaje, que es el primero, probablemente de 2 o 3, todavía no sé cuántas semanas nos vamos a tratar en ellos. Usted sabe que estamos hablando acerca de este asunto de la cesación de los dones espirituales. Ya estuvimos viendo en 2 estudios anteriores por qué el Pentecostés no es una experiencia ni repetitiva ni una segunda experiencia de bendición o fe. Hoy vamos a estar centrando nuestra atención en la cesación de los dones de señales, primera parte. O sea, vamos a ver a la luz de la Biblia con este estudio y los próximos que vienen. Así que si usted quiere tener el paquete completo debe venir todas estas semanas, porque hoy no vamos a concluir y le vamos a pedir que tenga paciencia para donde nos quedemos. Vamos a ver a la luz de la Biblia por qué creemos que los dones de profecías, milagros, hacer sanidades y demás cesaron. Cesaron. A ver, Yasmin, siéntate al lado de Carmen, por favor. Ven con tu mamá. Gracias. Todos con Biblias, hermano, Gracias, jóvenes. Bien. Vamos a ver a la luz de la Biblia por qué decimos que cesaron. El tema del cese de algunos de los dones necesita ser centrado. Personalmente, quiero empezar diciendo que creo fielmente que no todos los dones del Espíritu Santo han cesado. Amén. O sea, solamente los dones de señales y el don del apostolado, etcétera, etcétera. Pero no todos los dones han cesado. También, es importante decir que los milagros han cesado. No, yo fielmente creo que Dios sigue haciendo milagros hoy. Sigue haciendo sanidades, sigue haciendo cosas sobrenaturales. La única diferencia está en que no lo está haciendo a través de aquellos individuos como los apóstoles que en el pasado usó para manifestarse de una manera sobrenatural, como el don de profecía, el don de lenguas, el don de sanidad, etcétera, etcétera. O sea que no podemos afirmar que los milagros hayan cesado. Un milagro sucede cuando Dios hace algo menos común o extraordinario y sumamente insólito. No cuestiono que tal actividad haya parado. Más específicamente, no niego que Dios sane milagrosamente en nuestros días. Puede decidir hacerlo sin importar
lo desesperado y terminal que sea el pronóstico de una persona. Si Dios quiere sanar, Dios puede sanar. Además, yo creo fielmente que Dios también hoy sana a través de la oración de su pueblo. La Biblia dice, hay algunos enfermos, llame a los ancianos de la iglesia y orando estos al Señor. Dice la Biblia que la oración de fe sana a quién? Al enfermo, ¿verdad? Sana al enfermo. Santiago capítulo 5 versículos 14 al 16, por ejemplo, nos indica esto que estamos hablando. Sin embargo, sí cuestiono que los dones de sanidades, que los dones de hacer milagros, como son descritos en 1 Corintios capítulo 12 versículos del 9 al 20, hayan sido dados en la actualidad o sean para la iglesia actual. Fíjese, es importante saber esto. Algunas personas dicen, oh, entonces ustedes no creen en los dones del Espíritu. Sí creemos en los dones del Espíritu. Ustedes no creen en el don del hablar en lengua y en el don de sanidades. Sí creemos en el don de hablar en lengua y sí creemos en el don de sanidades, pero no creemos que sean para este tiempo, sino que el don de lengua y el don de sanidades fue igual que las profecías, igual el don del apostolado fue dado para un tiempo específico de la iglesia que no es necesariamente nuestro tiempo. Y más si partimos desde el hecho de que 1 Corintios capítulo 13 versículo 8 habla de un tiempo en el cual cesarían las lenguas y cesarían las profecías, ¿verdad? Entonces, creemos que estos dones no son para la actualidad. Y de entrada cito dos factores que sostienen tal duda. Dentro del Nuevo Testamento, las únicas ocasiones específicas de ejercicio de los dones sobrenaturales o dones de señales dados por el Cristo ascendido suceden solamente en el libro de los Hechos. Fuera del libro de los Hechos, usted no encuentra ninguna otra parte donde se habla de estos dones sobrenaturales. Porque aún en el mismo Corintio, cuando se dicen que la iglesia de Corintio había sido enriquecido con estos dones, no hay ejemplos concretos, aunque sí existían dentro de ellas. Concepción, dímele a Elizabeth que tiene que bajar el volumen un poquito porque lo estoy viendo aquí y me distrae. Además de ello, el primero de los argumentos en que nos basamos es en lo que dice Hebreos capítulo 2, versículos 3 y 4 de la Biblia, y apunta este porque es muy importante. Miren, ya por el tiempo en que fue escrito Hebreos, la iglesia estaba fundada y se había diseminado por gran parte del mundo. Probablemente ya muchos de los apóstoles habían sido muertos. Y lo cierto es en que el momento en que se escribe la epístola de Hebreos, habla de señales y prodigios como en términos pasados y no como algo que se estuviera viviendo en el presente de la iglesia, en el momento en el cual el libro de Hebreos se está escribiendo. Si usted va ahí a Hebreos capítulo número 2, a los versículos 3 y 4, específicamente la segunda mitad del versículo, usted puede darse cuenta de esto que estamos diciendo. Hebreos capítulo 2, versículos 3 y 4. Mire cómo dice: ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Dice, la cual habiendo sido anunciada, y va a hablar de la anunciación de ¿qué? De la salvación, ¿verdad? Habiendo sido anunciada primeramente, ¿por quién? Ahora, ¿qué le viene a la idea cuando usted escucha la palabra primeramente por el Señor? Viene una cronología. Primero, segundo, y después ¿qué cosa? Tercero y cuarto y quinto, etcétera, etcétera. Primeramente hablamos del mensaje anunciado ¿por quién? Por el Señor. Y después va a decir, nos fue confirmada. O sea, ese mensaje le fue confirmado a estos creyentes. Dice, por los que oyeron. Nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios. Y está hablando de los apóstoles. Fíjense, confirmado por los que oyeron. ¿Quiénes fueron los que oyeron al Señor directamente? Aquellos primeros apóstoles y aquellos primeros creyentes. Pero yo quiero que usted note, porque hay una palabra aquí que pasa muy superficial. Dice, nos fue
Y yo quiero hacerles una pregunta. ¿Está en presente, en futuro o en pasado? En pasado. Nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios. O sea que las señales y prodigios que acompañaban el testificar de la palabra ya era cosa de ¿qué? Del pasado. ¿Por qué? Porque el fin de la revelación de todo lo que después sería el Nuevo Testamento estaba llegando a su fin. Y teníamos ya estaba casi que la revelación completa más segura. Pero esto ya sean los mismos apóstoles o por aquellos a quienes impusieron sus manos u otros, acompañan la propagación apostólica única y finalizada que Lucas trata. En este sentido son las señales de un verdadero apóstol, independientemente de la correcta interpretación de 2 Corintios capítulo 12, versículo 12, y su continuidad en la era postapostólica no debe de ser simplemente presupuesta. Esto debe establecerse en otro terreno, el cual, tal y como yo entiendo, el Nuevo Testamento no proporciona. Santiago 5 contempla, mis hermanos, un escenario también diferente. Un escenario en el cual hay gente enferma y va a dar la solución. ¿Está alguno de vosotros enfermo? ¿Cuál es la respuesta? No es llame a los que tienen dones de sanidades, sino llamen a quienes, a los ancianos de la iglesia, a los pastores, y orando, y dice estos, probablemente el pastor con la comunidad, al Señor, dice, la oración de fe sanará a ¿quién? Al enfermo. La pregunta que surge es, ¿por qué ya para este tiempo se está hablando de invitar por orar por un enfermo a los creyentes en vez de llamar a aquellos que tienen dones de sanidades? Por la sencilla razón de que estos dones sobrenaturales ya iban ¿qué? Ya iban pasando. Santiago 5 contempla un escenario de esta manera. Allí la sanidad no depende de un individuo que ha recibido poder para llevarla a cabo, sino que ocurre a través de la oración, no solamente la de los ancianos, y entonces distinción entre ellos, sino la de todos los creyentes. Mis queridos hermanos, es importante tener en cuenta cómo pensaba un judío. Mire, para un hebreo, la obra podía considerarse que venía de Dios cuando estaba acompañada por eventos sobrenaturales, o sea, por señales. Por eso en determinados momentos Jesús causó confusión entre los fariseos, pues la gente misma decía, no podemos hacer nada contra él porque obra de Dios manifiesta es, pues tiene señales. Y no podemos olvidar que esto era lo que buscaban los judíos. Por eso dice la Biblia, los judíos buscan señal, y señal no les será dada sino la del profeta Jonás. Cuando usted va al ambiente de los gentiles, descubrimos que a los gentiles no les importaban los milagros ni las señales. A los gentiles les importaba el conocimiento, la filosofía, el hablar, la ciencia, etcétera, etcétera. Por eso dice, los judíos buscan señal y los gentiles sabiduría. ¿Me explico? O sea que, ¿por qué fueron necesarias las señales en un primer periodo para la iglesia? Fueron necesarias porque esto le daba autoridad al mensaje que se estaba pronunciando, en tanto que el canon del Nuevo Testamento, o sea, la completación de la revelación escrita, no estaba terminada. Al tener un libro como el Nuevo Testamento concluido, era suficiente todo el contenido de la revelación de Dios para materia de fe y práctica. Por eso la Biblia termina diciendo, casi con las mismas palabras con las que había terminado el Antiguo Testamento, nadie puede ni añadir ni quitar a esta profecía. Entonces, es evidente que en la Biblia no siempre para la solución de enfermedades, para la solución de la predicación, demás y demás, se necesitó ni gente con dones de sanidades, ni gente con dones sobrenaturales como la profecía, etcétera, etcétera. Hubo momentos en los cuales esto empezó a ¿qué? A cesar y a perder su uso. No podemos pasar por alto tampoco que el don de ser apóstol también estaba destinado para solamente aquellos 12.
y que los que iban a ocupar esta posición del magisterio de la iglesia y la extensión del evangelio iban a ser los evangelistas, los maestros y los pastores de la iglesia. O sea que estos son elementos que apuntan a favor de una cesación de los dones espirituales. Vamos a hablar un poco sobre el cese de todos los dones de revelación o de palabra. Mi interés principal es precisamente aquí, el hablar de estos dones que se le conocen como de revelación o de palabra. Y al decir dones de palabra, estoy pensando, y estamos mirando la lista de Romanos 12, del 6 al 8, de 1 Corintios 12, del 8 al 10, de Efesios 4, 11, donde habla de la diversidad de los dones en un tiempo en el cual en la iglesia todos estaban vigentes, y ahí aparece profecía, ciencia, sabiduría, lenguas, interpretación de lenguas, etcétera, etcétera. Y estamos hablando de la profecía y su evaluación, porque se manda a evaluar las profecías. Estoy hablando de las lenguas y de su interpretación, porque se manda que las lenguas sean interpretadas. Si no hay intérprete, dice la Biblia, ¿calle dónde? En la congregación. Estamos hablando de la palabra de sabiduría y de la palabra de conocimiento. Y ya que se reconoce generalmente que existe una cierta superposición entre ellos, según 1 Corintios 14, por ejemplo, la profecía y la interpretación de lengua son funcionalmente equivalentes y podemos considerarlos juntos de forma genérica. ¿Por qué? Porque cuando alguien hablaba en lengua y era interpretado y se convertía en conocimiento de todo, tenía el mismo efecto que la profecía. Por eso podemos meter esto dentro del mismo paquete. Y es importante que nosotros tengamos en cuenta también que cuando hablamos de lenguas, no nos estamos refiriendo a estas manifestaciones raras que muchos hoy alegan tener y que no tienen nada que ver con las lenguas bíblicas, que eran lenguas como idiomas, literalmente, idiomas, como el inglés, como el francés. Si usted va a Hechos 2, usted puede darse cuenta de ello. De hecho, déjeme darle un dato histórico. Parham, el fundador del pentecostalismo, fue una de las personas que creía literalmente que las lenguas de Hechos 2 eran idiomas. Y para no hacerle muy larga la historia, Parham y varios de sus seguidores reunieron dinero y se fueron a la India a vivir, esperando a que Dios le diera el idioma hindi para predicarles a los hindúes. Y gastaron todo su dinero y esto nunca ocurrió. Nunca ocurrió y fue un gran chasco. Esto ocurrió, busca la historia del pentecostalismo y ahí lo va a encontrar. Posteriormente, cuando ellos envían a su primer misionero a Los Ángeles, California, a la calle Azusa, es este señor en la calle Azusa el que empieza a decir que las lenguas son experiencias estáticas. Y cuando el mismo Parham visita a su misión en California y se da cuenta que allí estaban teniendo estos fenómenos como los que vemos hoy en día en muchos círculos carismáticos, de bla 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 y cosas raras, ellos tuvieron división y de ahí surge la iglesia del Evangelio Cuadrangular y las asambleas de Dios, porque se dividen la una de la otra, porque el fundador del pentecostalismo no estuvo de acuerdo con las lenguas raras esas que se estaban practicando en aquellos círculos. Y es importante tener estos datos históricos para conocer bien el trasfondo de una doctrina, porque hoy en día la gente le pone el sello del Espíritu Santo a una doctrina cuyo origen, uno, está fundado en un jovencito de 18 años sin estudios teológicos de ningún tipo, está fundamentado en una experiencia que tuvo por final un chasco, un caos en la India, y está basado en la experiencia de un pastor que fue expulsado por problemas de moralidad y carácter y que después fue recogido por esta misión y plantado como movimiento pentecostal en Los Ángeles, California. Y estos son elementos que son necesarios tener en cuenta a la hora de evaluar de dónde están saliendo las cosas, de dónde salen las cosas. Miren, mis hermanos, cuando vemos, volviendo a lo que estábamos hablando, lenguas, señales, profecías, etcétera, están todas conectadas. Y está conectado, por citar solamente
un pasaje clave con la comprensión histórico-salvífica de la Iglesia y su apostolicidad expresada allí en Efesios capítulo 2, versículos 11 al 12, y vamos a leerlo. Efesios 2, versículos 11 y 12. Efesios 2, versículos 11 y 12. Dice, Efesios 2, versículos 11 y 12. Efesios 2, 11 y 12. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados como incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con manos en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios. ¿Dónde? En el mundo. Mis queridos hermanos, la iglesia se describe en la Biblia también como el proyecto de construcción de Dios. Y esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de ver por qué los dones cesaron. El arquitecto maestro en marcha en el período entre la ascensión y el regreso de Cristo es Cristo mismo. Vamos a Efesios y fíjese, tenga en mente el texto que acabamos de leer de Efesios 2, 11 y 12. Dice que estábamos sin Cristo, lejos de la ciudadanía y sin Dios. Y vamos a comparar esto con el 1:20. Y mire lo que dice. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares, ¿qué? Celestiales. Y después dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra. No solo en este siglo, sino también ¿dónde? En el venidero. Y dice a continuación la Biblia, y sometido todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. Vamos al capítulo 4, versículos 8 al 10. Capítulo 4 de Efesios, versículos 8 al 10. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primeramente a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenar lo que es todo. Y mire lo que dice el 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de ¿quién? De Cristo. Y fíjense cómo va hablando de algo progresivo que parte del Evangelio y de la obra de Cristo hasta llegar en este edificio de la iglesia donde los apóstoles y los profetas son los cimientos. En el capítulo 2, versículo 20 de Efesios, leemos, edificados ¿sobre qué? Sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo ¿quién? Jesucristo. Mis queridos hermanos, en cualquier proyecto de construcción, ya sea este antiguo o ya sea este moderno, los cimientos se ponen siempre en primer lugar. Nunca he visto un edificio que empiece por el techo. ¿Usted ha visto eso? Todo empieza con un cimiento. Y la Biblia dice que los cimientos son Cristo, la piedra angular, ¿y quién? Y el fundamento de los apóstoles. Y esto es importante. ¿Qué apóstoles? Aquellos 12. Aquellos testigos desde el bautismo de Juan hasta su ascensión, los que habían visto a quién, al Señor cara a cara. Los cimientos se ponen al principio sin que tengan que ser repetidos constantemente. Nunca he visto un edificio que le repitan los cimientos. Eso es imposible, al menos si el constructor sabe lo que está haciendo. Y en términos de este modelo dinámico para la iglesia, los apóstoles y profetas pertenecen al período de los cimientos. Y la iglesia por 2000 años ha estado ¿qué? Creciendo. Cada época es una parte diferente de este edificio que se va construyendo. Pero los cimientos fue parte ¿de qué? Del primer período. Una construcción no se puede hacer en un día. ¿Requiere de qué? De tiempo. Aun cuando usted funda el cimiento, usted tiene que esperar a que el cemento, ¿qué cosa? Fragüe.
se solidifique. Porque si usted echa el cimiento con el cemento así fresco y empieza a poner todo el armazón, ¿qué le va a pasar? Tiene que esperar. Las señales y los prodigios fue parte del tiempo del cimiento, del tiempo en que se estaba fraguando los cimientos para lo que vendría después. Para lo que vendría después. Ahora, ¿de qué modo son los apóstoles y profetas los cimientos de la iglesia? La respuesta está en verdad en ver el edificio de la iglesia dentro del marco de la historia de la redención. ¿Recuerda cuando hablamos de la historia de la redención? Vamos a 1 Corintios 3:11. 1 Corintios 3:11. Primera de Corintios 3:11. Este es vital, apúntelo. ¿Qué dice? Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es ¿quién? O sea, ¿se puede cambiar el fundamento? Hermano, después que empezó la construcción del edificio, ¿se puede ampliar el fundamento? Nadie puede poner otro fundamento, el cual, y note que la Biblia describe, no como un fundamento que está siendo puesto, ni que será puesto, sino como un fundamento que ¿qué? Que ya está puesto. Lo dice claramente. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. No está hablando de un proceso continuo de se está estableciendo un fundamento. Por lo tanto, si el fundamento es Cristo y los apóstoles, el fundamento apostólico ya fue puesto. Puede haber enseñanza extra apostólica, extra de la persona de Cristo, nuevas doctrinas fuera de las de Cristo y los apóstoles, y las que ellos tuvieron a bien dejar bajo la inspiración del Espíritu Santo en su palabra. La respuesta es un no rotundo. Y vaya pensando desde ahora. Por eso es que decimos que la respuesta está en ver el edificio de la iglesia dentro del marco de la historia. Según este versículo, mis queridos hermanos, no supone una diferencia teológica importante. Cristo es el fundamento de la iglesia. ¿Y cómo lo es? No en un sentido general de su persona o en su persona considerada en abstracto, ni siquiera principalmente por su actividad inicial en la iglesia. Más bien Cristo es el fundamento que la Biblia describe en este versículo 11, fundamento ya puesto. Es decir, Él es el fundamento por su muerte y por su resurrección. Vamos a comprobarlo en otros textos. 1 Corintios 1:18. 1 Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, ¿es qué cosa? Poder de Dios. Fíjense cómo, ¿qué es lo que es locura a los que se pierden? El Evangelio. Usted va a ver que todo el centro de todo el mensaje es el Evangelio. Lo que pasó en la cruz. Lea el verso 23. Pero nosotros predicamos a Cristo y a este ¿qué? Crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles ¿qué cosa? Locura. Vamos a leer el capítulo 2, versículo 2 de 1 Corintios. Capítulo 2, versículo 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este ¿qué? Crucificado. Leamos ahora el capítulo 15, versículos 3 al 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. ¿Cuál es el centro del Evangelio, hermanos? El mensaje de la cruz. Este es el fundamento. ¿Qué es lo que hay que anunciar al mundo? ¿Qué es lo que necesita el pecador para salvarse? ¿Qué es lo que recordamos en la cena del Señor? ¿Qué es lo que hay que anunciar? ¿Qué es lo que vivimos? ¿Qué es lo que ¿Cuál es la razón por la que adoramos y exaltamos a Dios?
por la salvación de nuestra alma. ¿Cómo ocurrió dicha salvación? ¿Cuál es el mensaje todo de la iglesia? Todo lo que él presenta, todo lo que Pablo presenta para la iglesia y en la iglesia depende y se deriva de que es el Cristo crucificado y glorificado, mi hermano. Él es el fundamento de la iglesia por su obra ya finalizada. Por eso dice el versículo 11 de 1 Corintios 3 que leímos, ya puesto. Porque Cristo es el fundamento de la iglesia por su obra finalizada. No existe una segunda obra. No existe una segunda cosa. Fíjense que después que Él resucita, ¿qué es lo que hace Jesús? Asciende al Padre. Y envía al Espíritu Santo ¿para qué? Para establecer nuevas cosas. O para que dé poder a la iglesia para que anuncie la obra ya completada de Cristo. Fíjense, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y dice, y me seréis testigos. Todo lo que va a ocurrir después de Pentecostés es en relación íntima con la obra ya completada de Cristo. No hay enseñanzas nuevas. Todo lo que hay después de Pentecostés, nada es nuevo. Quizás alguno diga, bueno, pero si lo es las enseñanzas de los apóstoles, ¿quién dice? Cuando Pablo predicó contra la idolatría, la fornicación, la homosexualidad, Pablo no está trayendo algo nuevo. El Espíritu Santo está hablando un mensaje, poniéndolo en un sistema aplicado a los creyentes del Nuevo Testamento, pero esas eran enseñanzas que ya estaban en toda la ley de Moisés. Deme un solo mandamiento que no apareciera en las Escrituras. Porque de hecho, las Escrituras que Pablo usa, ¿cuál es? El Antiguo Testamento. Lo nuevo era lo ya completado por Jesús, su muerte y resurrección. O sea que el Mesías vino y realizó el sacrificio perfecto que satisface la justicia de Dios y libera al hombre pecador y le trae la reconciliación con Dios. Y ese es el mensaje que el mundo necesita. No hay segundas cosas, no hay nada más fuera de aquí. Por eso hablamos de una obra finalizada. Por consiguiente, los apóstoles y los profetas no son el fundamento porque ellos completen partes que falten en la obra de Cristo. Lo que es esencial y de otro modo faltaría es un testimonio adecuado a esa obra. O sea, lo que hay que hacer ahora es testificar de esa obra. Y es aquí donde los apóstoles van a ser parte del fundamento. No en que ellos van a realizar la obra, sino en que ellos van a ser el testimonio del Evangelio, el testimonio adecuado de esa obra, un testimonio de que Cristo murió y resucitó al mundo. Y fíjense si es así, que cuando Pentecostés viene y los calumnian de estar borrachos, ¿qué es lo que, de qué es de lo que habla Pedro? Estos varones que ustedes ven no están borrachos, sino que esto es lo dicho por el profeta Joel. Y después salta para hablar de quién, del Cristo resucitado, del Cristo que ustedes mataron, que ustedes colgaron en un madero y que Dios resucitó. Y ese va a ser el tema de Pedro durante todo su mensaje, y no de Pedro, sino el de todos los apóstoles. Ustedes ven que muchas iglesias hoy en día tienen un fanatismo. Y digo fanatismo porque es la palabra correcta. Obsesión, más que fanatismo. Obsesión con el Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo. Yo no del Espíritu, la unción del Espíritu, el poder del Espíritu. Es obsesión con el Espíritu. Y eso es una obra diabólica. Le voy a decir por qué. Porque la obsesión que debe caracterizar a la iglesia es el mensaje de la cruz. Y cuando usted es desviado a otro tema, usted le está dando gusto al diablo. Porque vimos en un solo libro, 1 Corintios, en cuántas partes Pablo dice que el centro es la obra de la cruz, el mensaje de la cruz. Permítame decirle algo. La gente no es bautizada con Espíritu Santo, ni tiene unción, ni dones, ni nada, si no reciben a Cristo. Por tanto, toda esta obra es el resultado de esta otra. Primero Jesucristo. Y el resto viene como añadidura, no hay ni que anunciarlo, mis hermanos. Porque es repartición y manifestación del Espíritu de Dios mismo.
Dice, el Espíritu reparte como Él quiere. Dice, a cada uno es dado la manifestación del Espíritu. ¿Pero cuándo? Cuando creen en Jesucristo. No se dice creyente. Por tanto, la iglesia no tiene que preocuparse cuando el Espíritu decide dar estas reparticiones. La iglesia tiene que preocuparse por anunciar a Jesucristo. Es el punto focal. Mis queridos hermanos, lo que es esencial y de otro modo faltaría es el testimonio adecuado. Los apóstoles son los testigos autorizados de Cristo, ordenados por el mismo Cristo resucitado para dar testimonio con autoridad sobre su resurrección y las implicaciones de esta. Por eso le dijo a Pedro, a ti te daré las llaves del reino. ¿Qué significa eso? ¿Que San Pedro tiene la llave del reino para decidir quién entra al reino y quién no? No, significa que él abriría la nueva época de la iglesia con la predicación. La llave es la autoridad para predicar. Llave que es dada a todos los apóstoles, a todos los hijos de Dios. De hecho, cuando usted lee la Biblia, puede ver todo este mensaje. Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a Hechos 1:2. Hechos 1:2. Dice, hasta el día en que él fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo, ¿a quién? A los apóstoles que él había, ¿qué? Escogido. ¿Cuál fue el mandamiento que dio a los apóstoles antes de subir arriba? No se vayan de Jerusalén. Esperen a que venga el Espíritu Santo y me seréis, ¿qué? Testigos. Ahí está. Ellos son parte del fundamento en el sentido de ser, ¿qué cosa? Testigos. Lea el versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis, ¿qué? Testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, Judea, Samaria. Oye, una pregunta. ¿Llegaron estos apóstoles a lo último de la tierra? ¿Llegaron ellos a América? ¿A qué se refiere? A que su testimonio, su mensaje, y mire, desde aquí está profetizando que en algún momento quedaría plasmado por escrito el mensaje de los apóstoles de tal manera que sería perecedero hasta los últimos de los tiempos y los últimos de la tierra. Ya está hablando de una revelación que va a quedar escrita. Está implícito aquí. Pedro no llegó a América, ni a México, ni al fin del mundo, ni a El Salvador, ni a Cuba. Llegaron misioneros americanos. En mi país fueron misioneros americanos. Pero ¿cómo llegarían hasta el fin del mundo? Sin ser distorsionado el fundamento. Por una revelación que escrita. Escrita. Cuando usted ve los libros del Nuevo Testamento, todos tienen detrás a un apóstol. Todos. Porque aún Marcos no era apóstol, ni Lucas tampoco. Pero Lucas era colaborador con los apóstoles. Y Marcos con Pedro. Y Pablo era apóstol por llamamiento divino. Y todos tienen autoridad apostólica y reconocimiento apostólico. Mis queridos hermanos en el Señor, vamos al versículo 21 y 26 del capítulo 1. ¿Qué dice ahí la Biblia? Fíjese, hablando después que Judas cae. Es necesario que de estos hombres que ha estado junto con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho ¿qué cosa? ¿Se ha hecho qué? Díganos, no le dé miedo. Testigo. Entonces, ¿los apóstoles qué son? ¿Qué es un testigo? Es alguien que habla lo que vio. Ellos no son los que hablan. Con nosotros de su resurrección. Y bueno, señalaron a dos, echaron suerte y todos sabemos la historia. Los apóstoles y los profetas junto a ellos, en otras palabras, son los cimientos de la iglesia por su testimonio revelado e inspirado. Por eso
en Hechos, después va a decir en el 2:42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y fíjense, por eso es que después Efesios capítulo 3 verso 5 dice: ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y en términos de la correlación hecho-palabra que marca la entrega de la revelación a través de la historia de la redención, su testimonio es el fundamento testimonial de la obra de Cristo, a la obra definitiva de Cristo. Y fíjense si esto es así, que hermanos míos, todos los escritos apostólicos, ¿dónde está el centro de su énfasis? ¿En la obra del Espíritu o en la muerte y resurrección de Cristo y el Evangelio? Todo es el Evangelio. Y fíjense, ellos hablan de la obra definitiva de Cristo, que fue una vez por todas. Se le une un testimonio definitivo de esa obra, un testimonio de una vez y para siempre. Y aquí está la matriz para el canon del Nuevo Testamento, para el nacimiento de un nuevo cuerpo de revelación que se unirá a lo que con el tiempo llegó a ser el Antiguo Testamento. O sea que estamos hablando del Nuevo Testamento. Y al querer completa revelación fundacional y también su papel fundacional como testigos, los apóstoles y junto con ellos los profetas y otros dones de revelación desaparecen de la vida de la iglesia. ¿Por qué? Porque al quedar el fundamento apostólico escrito, siendo la base de la fe, la doctrina, la enseñanza, la exhortación y la amonestación, hermanos, ¿qué nuevo mensaje puede recibir el hombre fuera del que está revelado en la Biblia? Ninguno. Dígame una sola cosa que alguien pueda decir que no venga en la Biblia. Nadie. Que yo sí le voy a decir muchas cosas que están saliendo en nombre de profetas, en nombre de profecías, visiones y lenguas, que están completamente fuera de la Biblia, pervirtiendo para lograr fines propios. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque la gente hoy en día, sin examinar las escrituras, dan credibilidad a cualquier pelagato que se para diciendo que trae una profecía de Dios y termina creyéndole y siendo víctima de sus propios males. ¿Por qué? Por el no estudio de la palabra de Dios. Porque si entendieran que la obra de Dios, la revelación de Dios fue completada con todo el Nuevo Testamento, entenderían que entonces, siendo que fue dicho todo, ¿qué necesidad hay de profetas hoy en día? Ninguna. Por cuanto la palabra habla por sí mismo. Hermanos, ¿qué es lo que nos recuerda el Espíritu Santo? La palabra. Nos guía en toda verdad. ¿Qué verdad? La palabra que es verdad. La fe viene por el oír, ¿qué? La palabra. ¿Qué palabra? La Biblia. Todo viene a la Escritura. Lámpara es a mis pies tu palabra. Si yo necesito saber qué rumbo tomar en mi dirección, la palabra. Necesito un consejo, la palabra. Tomar una decisión, la palabra. Enfrentar una dificultad, la palabra tiene el mensaje. Predicar el Evangelio, la palabra. Autoridad para actuar y hacer determinada cosa, la palabra. No inventos raros que hay hoy en día. El Espíritu de Dios me está diciendo, a alguien aquí le duelen los huesos. Estoy profetizando. La iglesia viene viejo como una gente que le duelen los huesos. Eso es una burla al Espíritu Santo. Eso es una burla a Dios. Eso es una manipulación para que la gente crea que este es ungido y terminen dándole dinero y haciendo todo lo que él pide. Y a los que nos van a ver por internet, es tiempo de que abras tus ojos también, para que no se dejen engañar. Por eso decimos que con la Escritura cesó la revelación.
cesaron las lenguas, cesaron las profecías. Oh, ¿da Dios discernimiento para entender la palabra y saber tomar decisiones bíblicas? Sí. Dios ilumina con su Espíritu Santo al creyente. ¿Qué es la iluminación? Es la capacidad sobrenatural del Espíritu Santo sobre el creyente para que entienda la verdad revelada y la lleve a la práctica. Eso sí está vigente. ¿Nos habla Dios hoy en día? Sí nos habla. Cuidado, no podemos caer en el extremo de decir Dios ya no habla. Dios habla hoy en día y habla de manera personal, pero habla por su palabra. Por su palabra. No por estas manifestaciones raras. Y después vamos a estar explicando por qué. Junto con algunos intentos de evadir las implicaciones que tiene, podemos apuntar brevemente, hablando sobre la sucesión apostólica. En un sentido personal, sea concebido institucional o carismáticamente, es una contradicción de términos. En el Nuevo Testamento encontramos dentro del marco de la historia de la redención el carácter definitivo del apostolado. Una vez por todas, la presencia exclusiva, o sea que no continúa, de los apóstoles en la vida de la iglesia. Fíjese, el legado de los apóstoles será por siempre, pero el ministerio de apostolado será limitado solamente ¿para quién? Para aquellos 12. ¿Cómo siguieron vigentes ellos? Por la Escritura. Si yo reconozco que hoy en día hay apóstoles, yo tengo que reconocer que lo que ellos dicen viene directamente de Dios. Y a ver si el apóstol Joaquín, de la luz del mundo, tiene evidencias bíblicas cuando se paran y dicen que Él es Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y la gente ahí gritándole. Cuidado. Cuidado. Apostolicidad de la Iglesia única, santa, católica, dice el credo de Nicea, escrito en los primeros siglos del cristianismo. No le tenga miedo a la palabra católica y al credo de Nicea, que en este tiempo todavía la Iglesia no estaba pervertida. No podemos hablar de catolicismo romano en esta época. Dice el credo de Nicea, la Iglesia única, santa, vamos a decir universal, se revela allí donde la Iglesia se mantiene con fe, y escucha esto, edificada con firmeza sobre el testimonio acabado de los apóstoles. O sea que los creyentes de los primeros siglos del cristianismo creían en un testimonio acabado ¿de quién? O sea, de que el hacer apostólico había ¿qué cosa? Terminado. Y dice, y los profetas, y hablan de la obra acabada de Cristo y de las implicaciones de este testimonio por la fe y la vida. Este testimonio completo y fundacional se ha conservado con el Nuevo Testamento, mis hermanos. Vamos a dejarlo hasta aquí. La semana que viene vamos a hablar sobre mantener la continuidad de los dones proféticos hasta el día de hoy, es cuestionar la canonicidad del Nuevo Testamento. Hablando más claro, vamos a ver la semana que viene cómo creer que hoy en día todavía se puede hablar en lengua, interpretar lengua, tener profetas y todas cosas, es cuestionar la Biblia. Es cuestionar la Biblia. Vamos a dejarlo hasta aquí. Tenga paciencia. Por lo menos vamos a tener 2 semanas o 3 más. Tenga paciencia. Esto es importante tenerlo bien claro. Tenerlo bien en claro. Y vamos a ver elementos que son partes también de la historia. Porque es interesante. Los pentecostales originales que decían no cesaron los dones del Espíritu, cuando usted les pregunta, ¿tú crees que cesaron algún don del Espíritu? Dicen no. Tú les preguntas, ¿entonces todavía hay don de apóstoles? Te dicen, no, apóstoles no. Entonces, ¿cómo tú me explicas que tú crees que cesaron estos y estos no? ¿Me explico lo que quiero decir? Agarre a alguien de la Asamblea de Dios y dígale,
¿Usted cree que las lenguas se saben? Te va a decir no. ¿Por qué? Porque yo creo que fue dado para todos los tiempos de toda la iglesia, porque el Espíritu es el mismo y se manifiesta por los siglos de los siglos. Pregúntale, ¿tú crees que el don de ser apóstol al estilo de los 12 cesó? Te va a decir no, ese sí cesó. ¿Por qué? Porque hay dones que fueron para determinado tiempo de la iglesia. Ven acá, ¿y por qué este sí y este no? Es un punto interesante, se lo dejo de tarea, Así que mediten en ello. Vamos a orar. Gracias, Padre, por este tiempo en tu casa que nos permite estudiar tu palabra. Ten misericordia de aquellos que aún no han entendido tu verdad y que están siendo engañados por tantas personas que alegan tener dones que en estos tiempos ya no están vigentes ni tienen nada que ver con el espíritu del don original de tu palabra. Rogamos tu bendición y tu dirección para tu iglesia. Rogamos que tú nos ayudes a andar conforme a tu modelo y a experimentarte a plenitud. En Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermano. O algo que quería informar.